Gracias, Padre. Pedimos tu bendición, Señor, en esta hora. Tu Espíritu Santo presente. El Espíritu Santo es el protagonista de todo este seminario, de toda esta enseñanza. Queremos pedirte que el Espíritu Santo hoy día dé la guía, dé el entendimiento, dé el énfasis también, Señor Jesús. Quita todo tropiezo personal, ideas preconcebidas, Señor. Despeja el camino, Señor. Allana el camino para este mensaje de hoy, este tema importante, Señor, para la edificación de la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. 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 Antes de entrar al tema de ahora, me gustaría hacer un cierre con lo que nos deja el don de profecía. Un poco aspectos que son herencia, por así decirlo, del don profético. ¿Qué es lo que nos ha dejado? La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5, 19: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, la profecía es parte del conocimiento de Dios. La profecía, como hemos aprendido, es parte de la sabiduría de Dios, ¿no? Mucho del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios es dado e impartido a través de la profecía. Entonces, es vital realmente poder estar atento al don y que el don se manifieste también en nosotros y en la iglesia. Es muy importante. Y también porque es una forma de estar advertido contra la falsedad, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Los falsos profetas, los falsos maestros, son advertencias que Jesucristo hace sobre estos tiempos. Vendrán muchos en mi nombre, ¿no? Falsos profetas, mensajes falsos, que van a hacer caer en error a muchos. Entonces, de repente aparecen, ¿no es cierto?, a través de los medios, personas que vienen, o sea, aparentemente con una unción muy interesante, por así decirlo, ¿no? Con un mensaje interesante. Pero ahí tenemos que estar nosotros bien atentos y, como dice acá, examinar esas cosas, porque puede ser que nos lleven a de a poco, o sea, una especie como de tropiezo, como para empezar a lo mejor un camino de error. Así es que, bueno, está esa advertencia, ¿no? ¿Qué le debemos, por así decirlo, al don de profecía? Cosas bien importantes. Entre ellas, la Biblia. La Biblia, o sea, tenemos la Biblia porque existe el don profético. Y muchos escribieron, ¿no es cierto?, bajo la unción de este don, textos que para nosotros hoy día son parte de nuestro culto, de nuestra doctrina, de nuestra teología también. Qué importante, ¿no?
Eh, tenemos también, por el don profético, el anuncio, ¿no es cierto? El anuncio del Salvador. Por las profecías nosotros sabemos identificar realmente quién es el Salvador. Podemos decir que Jesús es el Salvador, porque Él es el cumplimiento de muchas profecías. En su vida se cumplió muchas profecías. También por la profecía tenemos la promesa de su segunda venida. Él viene otra vez. Y esto es parte del aliento de la iglesia, ¿no? Aguardar la venida del Señor. Es como si alguien dice, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Lo más importante que viene ahora es que Jesucristo viene. Si alguien se pregunta, ¿qué es lo que viene ahora para mi vida? Ahora viene para tu vida Jesucristo, nuevamente, en carne y hueso, a la tierra. Viene. Primero a buscar a su iglesia y después a gobernar por 1000 años. Es un evento importantísimo. Tenemos también a través de las profecías un medio de comunicación con Dios. Podemos establecer, ¿no es cierto?, un diálogo. Dios nos puede hablar a través de este medio importante. También vemos que a través de la profecía pueden operar varios dones, ¿no? Como cuáles, ¿se acuerdan? ¿Qué dones pueden operar en comunión o en conjunto con la profecía? ¿Don de profecía? Ciencia, parece. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu también, ¿no es cierto? Lenguas e interpretación de lengua también pueden operar en un mensaje profético. Importante para la iglesia, habían 3 cosas por las cuales el don, o sea, la profecía era como importante para la iglesia. ¿Se acuerdan? 3 cosas. Edificación, consolación, exhortación. Claro, 3 propósitos, ¿no?, para la iglesia. Edificación, la profecía edifica, levanta, ¿no? Exhorta, alienta o alerta, ¿no? Y consuela también. Dios nos puede consolar a través de la profecía. También el don profético nos advierte del porvenir y por ende también nos puede advertir en situaciones difíciles en que estamos nosotros. La profecía puede dar una palabra, ¿no?, de dirección ante una situación compleja, difícil. La escritura dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea, el centro de la profecía se mueve en torno a la persona de Jesucristo. La profecía siempre va a apuntar, a revelar, a nombrar, a moverse, a señalar algo que compete al Salvador, a Jesús. Nunca va a estar ajena a Él. Siempre va a estar involucrado Jesucristo, de alguna manera, con la profecía. Y también la profecía nos da a nosotros, a la iglesia, una nueva conciencia, una nueva comprensión del hecho de que Dios está con nosotros.
¿Por qué? Porque la profecía nos ha dicho que vendrá, ¿no es cierto? Derramaré mi espíritu sobre vosotros, ¿no? Y habrá profecía, habrá mensaje, habrá llenura, habrán ríos de agua viva que se van a derramar y que van a fluir también en los creyentes. Y también por ella también nosotros sabemos que Dios está con nosotros y en nosotros. Por medio del mensaje profético se revela también la venida del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Y entonces esto es totalmente una nueva conciencia de cómo Dios está y permanece con nosotros. Entonces son cosas bien importantes, ¿no? Es como que todo así. Todo es parte del mensaje profético un poco. Todo lo que nosotros entendemos ahora acerca de Dios, lo que se ha revelado, está de alguna manera involucrado con o por la profecía. Entonces, yo creo que es importante pedirle a Dios que este don esté activo en nosotros, en cada uno de nosotros. Es necesario, es importante cuando uno ora por una persona, cuando pide por alguien, ¿no? El don profético es fundamental para saber qué palabra dar, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona está esperando o necesita, ¿no? De parte de Dios. Entonces creo que tenemos esa tarea de pedir y de buscar esa llenura, que el don de profecía esté presente en nosotros, se manifieste, que opere. Y de ahí, bueno, capaz que Dios nos use también como para edificación de la iglesia, ¿no? Poder dar un mensaje profético importante. Bueno, eso era como esta introducción. Ahora, lo último que nos queda de todos los dones es hablar sobre el hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. ¿Por qué es importante hablar en otras lenguas? ¿Por qué es importante que este don se manifieste en nosotros, en la iglesia, en los creyentes? Vamos a ver algunas razones, antes de entrar propiamente en el don, que yo creo que igual lo hemos hablado a lo largo de este seminario. Creo que partimos también hablando de las lenguas y todo eso. Pero creo que es importante como para cerrar el tema, ¿no? Porque recordemos que el don de lengua es algo que se manifiesta específicamente en el Nuevo Testamento para la iglesia. Aparece en ciertos pasajes de la Biblia, está mencionado en el Antiguo Testamento, pero se plasma realmente con todo sentido y con todo poder en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia. Entonces es un don bien especial porque es para la iglesia. Muchos del Antiguo Testamento probablemente nunca supieron de este don, ¿no? Sin embargo, de profecía sí, de sanidades también, lo vemos en la Biblia, ¿no? Pero de lengua, no. A no ser de una escritura que está en Isaías, capítulo 28, versos 11 y 12. Aquí hay una profecía que habla de la manifestación del don, el don de lengua. Dice, en verdad, con tartamudez de labios
y en lengua extranjera él hablará a este pueblo, el cual había dicho, al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo al cansado. Y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Esta escritura la vimos el domingo. ¿Y qué es lo que nos dice, no? ¿Qué podemos identificar aquí? Está hablando de dos formas de hablar distintos. Dos formas, no una. Dos formas. Dice tartamudez de labios y lengua extranjera. Entonces la lengua, el don de lengua, contiene esas dos formas. Poder hablar en lengua extranjera, o sea, hablar en otro idioma y poder hablar en una lengua de tartamudo, una lengua diferente, ¿no? Hay otras versiones que hablan también de un lenguaje como entrecortado. Las lenguas son un lenguaje entrecortado, parecido a una lengua de tartamudo. Así que no es raro escuchar como cosas así como ra ta 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 ta. ¿Ah? Lo está escribiendo. Todas las verdades del Nuevo Testamento tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Y aquí este fenómeno está predicho, está escrito, ¿no? Está escrito en un libro que está escrito 800 años antes de que comenzara la iglesia. Y vemos, bueno, entre paréntesis, el capítulo entero de este pasaje de Isaías, ¿no? Del 24 al 28, es como una especie de apocalipsis también, porque hay muchas cosas que están descritas de los últimos tiempos, ¿no? De los eventos que van a ocurrir, de la venida del Mesías, en fin. Y aparece este pasaje en donde se habla una forma a través de la cual Dios se va a comunicar con su pueblo. Lenguaje de tartamudo y lengua extranjera. Son cosas que son misteriosas en Dios, ¿eh? Cómo Él elige un esquema que realmente rompe toda estructura que uno pueda tener, ¿no? O sea, imagínense lo que es hablar en lenguaje extranjero cuando uno no sabe hablar en lenguaje extranjero. Pero Dios puede dar un mensaje, no sé, en ruso de repente o en ucraniano. ¿Ah? Y son cosas que han ocurrido, ¿eh? Que han ocurrido en la iglesia. A veces, me acuerdo una vez, una persona que empezó a orar y hablaba y oraba y estaba orando en árabe. Y la persona no sabía hablar árabe. Pero estaba hablando en árabe. Había alguien que sabía árabe y decía, él está hablando en árabe. Increíble. Y fíjense que... oye, me voy a tener que poner los anteojos porque... Ay, sí. Dice que en estos últimos tiempos, en este tiempo, todo este pasaje, ¿no es cierto?, se refiere un poco a ese contexto, el contexto de los últimos tiempos. Dice que va a haber un reposo. Yo hablaba el domingo del reposo, ¿no? Del descanso. Y es un anuncio para aquellos que están cansados y trabajados, ¿no es cierto?, fatigados, puedan hallar reposo y descanso. Pero también dice que va a haber rechazo.
porque dice, no lo quisieron escuchar. O sea, es algo que Dios está ofreciendo, que se llama el refrigerio también. Hay otras traducciones que hablan de esto como un refrigerio, y que a través de ese refrigerio, a través de ese evento o de esto que Dios va a enviar, nosotros podemos hallar reposo. El día domingo yo hablé de esto. ¿Se acuerdan cuál era el reposo? ¿Cómo nos daba reposo Dios? Con su presencia, pero, pero con el yugo, claro. ¿Y qué representaba el yugo? Una acción entre dos. Uh-huh. Claro, pero el yugo representa unidad con Jesucristo, unidad profunda, comunión con Él. ¿Cómo nosotros podemos tener comunión con Cristo hoy día? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es Dios en nosotros. Esa llenura representa la plenitud de Dios para nosotros en este tiempo. Entonces, ese es el refrigerio. Esta escritura está haciendo alusión a la llenura del Espíritu Santo, y que esa llenura del Espíritu Santo viene con una manifestación, una expresión que se va a dar a través de este lenguaje de tartamudo y de la lengua extranjera. O sea, la evidencia de la llenura está dado por estas dos cosas. No sé si las dos, pero por lo menos una. ¿No? ¿Se entiende? Y esto entonces es una gran bendición. Es una gran bendición para su pueblo, porque es el reposo del Señor. El reposo. Qué increíble, ¿eh? Para Dios es... O sea, Él da una provisión. Da una provisión para que nosotros podamos realmente estar ocupados en sus cosas. Y no estar sobrecargados, no estar como atribulados, no estar afanados, no estar angustiados, ni fatigados a un nivel que digamos ya no puedo más ya. El Espíritu Santo viene a ser nuestro refrigerio. Poder de Dios. Bueno, las fases más importantes de esta verdad que aparecen en este mensaje alude a que el cumplimiento de esta profecía iba a tener lugar justo antes del fin. En aquellos días, dice, ¿no? En aquellos días derramaré mi espíritu. Y cuando dice aquellos días, son los días, los últimos días, los últimos tiempos. O sea, en realidad Dios está derramando su espíritu, podemos considerar toda la era de la iglesia como los últimos días, ¿no? Pero si nosotros vamos justamente como al énfasis de los últimos días, es evidente que los últimos días van a ser más intensos en cuanto al derramamiento de Dios, ¿no? O sea, Jesucristo nos habla también de que estos días van a ser intensos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver el aumento de la maldad, vamos a ver las guerras, los rumores, o sea, como los últimos días antes del fin, ¿no? Entonces, también podemos pensar de que esos días van a ser especiales en cuanto a la unción. Yo lo asocio a que Dios está disponible para derramar su Espíritu Santo a quien lo pida.
el día domingo una señora se acercó y dijo, es mi anhelo, es lo que yo quiero, por eso estoy aquí, quiero recibirlo. Y lo recibió. Pero había otras personas que decían, mire, en realidad yo quiero conocer más a Jesús y siento que todavía no estoy tan preparado. Así, ¿no? Bueno, ok. Pero cuando uno quiere, cuando hay disposición, Dios, como pasó a esta niñita también, venía con un anhelo, pum, oración y inmediatamente recibe. O sea, está disponible ahí. Para aquel que viene a buscarlo, está. Bueno, bueno, hablar en otras lenguas entonces va a ser un medio especial para este tiempo, ¿no? Hablar en estos lenguajes extranjeros. Yo no sé cómo se puede manifestar, ¿ah? Pero es bueno que nosotros sepamos esto porque de repente nos va a tocar, a lo mejor vivirlo a nosotros o ser testigos de eso. ¿Mm? Y también que va a estar este lenguaje tartamudo, eh, y que este fenómeno de hablar otras lenguas está asociado con el refrigerio o el descanso, ¿no? Que es justamente el bautismo del Espíritu Santo. Y por último, que va a haber una resistencia o un rechazo a este fenómeno, a la manifestación de este fenómeno, y que muchos van a endurecer su corazón y lo van a rechazar. Bueno, Isaías 28 también, del 12 al 13 dice, como decía recién, aquí hay reposo, dad reposo al cansado, aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Y sigue diciendo, por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas y se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. O sea, aquellas personas que rechacen esto van a sufrir de alguna forma un juicio de parte de Dios. Y un juicio bien severo, ¿no es cierto? Así como ellos juzgan, van a ser enjuiciados, juzgados y, bueno, va a haber quebrantamiento. Quebrantamiento. O sea, si rechazan al Espíritu Santo, Dios los va a rechazar. Eso es sí o sí. Primera de Corintios 14, 21, el apóstol Pablo alude también a una escritura y dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños, hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán. Yo creo que está aludiendo a la misma escritura, ¿eh? Está como dicho de otra forma, pero es la misma escritura. Pasa eso, ¿eh? Que a veces la cita del Nuevo Testamento es bien diferente a la original, ¿no? ¿Cuál fue esa segunda cita que nombró? Primera de Corintios 14, 21. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta escritura? Que en el fondo Dios le está hablando a los incrédulos. Y bueno, algunos creerán y otros van a rechazar. Pero
esto es lo que es como notable. Esta lengua extraña viene a ser un testimonio de Dios para los incrédulos, que se acepta o se rechaza. Es una señal para ellos. Es una señal para los incrédulos. Es una señal para los que realmente deciden alinear su corazón con el propósito de Dios o no. Es como, no sé, yo lo veo como, tal vez, en algunos casos, la última esperanza, el último mensaje. Cuando ya han escuchado todo, han escuchado razonamientos, han escuchado palabras, han escuchado un montón de cosas, han escuchado el Evangelio, pero falta algo sobrenatural que los defina. Y ahí está el mensaje de lengua. Y el mensaje de lengua, o la palabra de lengua, o la oración en lengua, muchas veces produce urticaria. Es como lo que definitivamente marca a una persona que dice, es que no, yo con esto no quiero saber nada de esto. Pero para otros es poder de Dios que toca el corazón y algo sobrenatural pasa, algo se rompe, hay una barrera tal vez intelectual, mental, que se cae y entonces puede recibir de Dios a esa persona. Qué increíble, ¿eh? Es como un borderline. Es lo último, la última línea. ¿Mm? Puede haberse hablado mucho, puede haberse conversado mucho y toda la cosa, pero en algún momento tú te vas a encontrar con la verdad de Dios, que Dios es un Dios sobrenatural, que opera en la esfera sobrenatural, y si tú no entras en ese ámbito, te vas a quedar afuera. Y tal vez ahí está eso, ¿no? La evidencia de la lengua, que dice justamente de eso. Otro aspecto que tenemos que considerar es que en la Gran Comisión, que realmente es la Gran Comisión, o sea, son las últimas palabras del Señor, las últimas instrucciones del Señor para la iglesia, y Él habla de esto, fíjense. O sea, la última instrucción que le da a la iglesia, Él menciona esto, y dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Sabemos eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué sigue después? Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, el que creyere será bautizado, o sea, será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Y cuáles son las señales que siguen? Es decir, ¿cuál es la evidencia de que una persona cree? En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, yo no lo veo como una opción, como algo que está ahí como para estar o no estar simplemente. O sea, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesucristo y todo, pero yo no oro en lengua. Entonces tú no tienes la señal de que crees realmente. Estas señales seguirán, ¿no es cierto?, a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán lengua. No lo veo como una opción, no veo que Dios esté poniendo algo como alternativo. Veo que Dios está siendo tajante, Jesucristo está siendo muy tajante y está diciendo, mira, esta es la evidencia.
Esta es la evidencia de los que creen. Aquellos que pueden lidiar con espíritus de tinieblas, a tal punto de que pueden reprender un espíritu y el espíritu se va, porque tienen el Espíritu Santo, por lo tanto tienen el poder de Dios y la autoridad de Jesucristo para poder reprender y echar fuera, sin temor. Y además, hablan otras lenguas, nuevas lenguas, que puede ser lenguaje extranjero o esta lengua de tartamudo, ¿no? Son las últimas palabras del Señor, es la gran comisión, así que yo creo que tenemos que considerar esto como algo muy importante, ¿no? Para los que están viendo esta transmisión también. Creo que las últimas palabras de Jesús son tal vez las más importantes. Son nuestra dirección. Nos dicen qué hacer. A lo mejor nos hemos movido mucho, sí, o podemos estar al debe, ¿no? También en ir y predicar el Evangelio. A lo mejor tenemos retraso un poco en eso, ¿no? Estas señales van a acompañar ese mensaje. Y qué importante que aquellos que escuchan el mensaje también conozcan esto, porque como decía, va a producirse o una aceptación o un rechazo definitivo de parte de ellos. Pero los que aceptan se convierten. Los que aceptan la realidad sobrenatural de Dios se convierten. Jesucristo hacía estas señales. No sabemos si él hablaba en lengua, probablemente sí, pero la escritura no dice, ¿no?, que él oraba en lengua. Pero sí hacía señales y milagros. Y eso era el testimonio que había para la gente, para que la gente creyera. Ahora, el Señor nos da ese don, pero además nos da este otro, que también es señal para los incrédulos. Tenemos que recordar que el día de Pentecostés, cuando se produce la primera llenura, ¿no?, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban esperando la promesa del Padre, ¿no?, en este lugar alto, estaban esperando el ser investidos de poder, ¿no es cierto?, de lo alto. Estaban los apóstoles, estaba María, estaban las mujeres, estaban muchos, eran 120. Y vino entonces el Espíritu Santo, cayó sobre ellos, y dice que cada persona empezó a orar en otras lenguas. En Hechos 2:14 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. O sea, la Virgen María, María Magdalena, todas las Marías que habían ahí, mujeres, hombres, no sé, tal vez niños, recibieron el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente la evidencia fue que empezaron a hablar otras lenguas. Y habían muchos que eran de otros países, que venían de como 9 naciones diferentes y que los escuchaban hablar en su propia lengua. Y creyeron ese día como 3.000. Entonces, es testimonio para aquellos, ¿no es cierto?, para los incrédulos. Por ese hecho, creyeron. Empezó un avivamiento
con esta manifestación y creyeron 3.000. Bueno. Esto ocurre en Pentecostés y sigue ocurriendo después. O sea, ya los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ¿no? Empezaron a operar en estos dones. Y en la historia, la Biblia nos habla de una persona, de un romano, ¿no? Se llamaba Cornelio, que recibió el Espíritu Santo. Y un ángel le habla a Cornelio, ¿no? Y dice, tus oraciones y tus limosnas han sido registradas por Dios, recordadas, y anda a buscar a este tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, totalmente sobrenatural, ¿no es cierto? Un ángel le está hablando, le está dando un mensaje. Y viene Pedro, ¿no? A la casa de este gentil, un romano, y mientras le predicaba, dice que cayó el Espíritu Santo, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Y los que eran de la circuncisión, los que habían creído, se asombraban todos los que habían venido con Pedro, porque también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron ellos que se había derramado el Espíritu Santo? Dice, porque los oyeron hablar en lenguas y engrandecer a Dios. O sea, de repente ellos que ya estaban como empezando a familiarizarse con este evento, ¿no? Oran por estas personas, cae el Espíritu Santo y se dan cuenta inmediatamente que es así porque empiezan a orar en lengua. Empiezan a hablar en lengua. Les oyeron hablar en lengua y engrandecer a Dios. Y esto es como una apertura. O sea, aquí se nos señala a nosotros un camino. Aquí hay un gentil que está recibiendo de Dios, que está siendo añadido, ¿no?, al cuerpo de Cristo, y que recibe la misma promesa, ¿no es cierto?, que habían recibido los discípulos, que eran judíos. Y bueno, Dios no hace excepción de personas. De aquí en adelante, entonces, este principio empieza a operar en la vida de la iglesia, se empieza a manifestar, es parte de nuestra de nuestra doctrina, la doctrina carismática, y bueno, es un don preciado, ¿no? Es preciado. Y no tengamos miedo de a veces operar en él cuando estamos con gente nueva, porque es testimonio para ellos. Es testimonio. O sea, va a haber algo ahí que se va a manifestar sobrenatural, que va a servir para que ellos a lo mejor en ese momento den un paso, ¿no? Un paso de fe y se entreguen nomás a Dios. Sin racionalidad, digamos, que no sea una cosa intelectual, sino que algo realmente afirmado en el poder de Dios. Creo que vamos a llegar hasta aquí y el otro martes vamos a seguir estudiando un poco más este tema y bueno, ya nos queda poco.